Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una sesión más de Encuentro Creativo. En 2 minutos más daremos inicio con el video de bienvenida. Perfecto. En un momento más vamos a proyectar el video de bienvenida y podremos iniciar con la sesión. Listo, Guadalupe, ya podemos iniciar con la sesión. Gracias. Bueno, pues hola a todos. Buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Morales. Coordino el laboratorio de ciudad, el CELAB, para el Tecnológico de Monterrey en la región Ciudad de México, para la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Y pues quiero darles una calurosa bienvenida a todos ustedes a esta sesión de encuentro creativo titulada Arquitectura, Tendencia y Sostenibilidad. Tenemos el honor de tener con nosotros el día de hoy a Juan Antonio Mondragón Miramontes, representante de Ott Design Institute, Anaí Ramírez Ortiz, representante del Tecnológico de Monterrey, a Juan Raimundo Mayorga Cervantes, representante del Instituto Politécnico Nacional, y a Emiliano Molina, representante de la Universidad Iberoamericana. A nombre de la Cámara de Comercio Italiana de México, les doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de la tercera edición del Encuentro Creativo, que es un proyecto de la Cámara Italiana apoyado por la Embajada de Italia en México. Y el objetivo de esta sesión es promover la oferta académica italiana en México. Entonces quisiera pues darle la bienvenida a nuestros ponentes y empezar ahora sí con estas ponencias tan interesantes que nos tienen preparadas sobre toda la experiencia que tienen, los conocimientos y la importancia de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces quisiera pues empezar con Juan Antonio Mondragón Miramontes, y para que lo conozcamos un poquito más me voy a permitir leer una pequeña semblanza de él. Juan Antonio es un mexicano apasionado por preservar la naturaleza, es padre de Isabel, con quien comparte el estilo de vida sustentable. Desde joven tuvo el interés y la oportunidad de realizar viajes a zonas extremas, y ahí comprendió la importancia de crear condiciones sustentables para lograr un equilibrio con la naturaleza. Ha colaborado con organizaciones como el IFA, el Ocean Conservancy,
Climate Reality Project, Semarnat, CONAMP, PENUMA, ONU, y ha realizado viajes de investigación sobre el cambio climático en lugares como la Antártida, Norteamérica, México, África, Inglaterra y Argentina. Diseñó el modelo de educación ambiental, inteligencia sustentable, ha compartido conferencias magistrales en todo el planeta a más de 1 millón de personas, con sedes como la Universidad del Rey Juan Carlos en Madrid, España, Universidad de Lisboa en Portugal, la Oficina de Representación en México ante la ONU en Nueva York, el Senado de la República y en las principales universidades privadas y públicas de México. Brinda consultoría sobre sustentabilidad y biomimicry a la iniciativa privada, gobierno y la academia. Ha trabajado en proyectos de sustentabilidad en las principales empresas de México y ha colaborado con el gobierno estatal en el diseño de políticas públicas sostenibles. Entonces le damos una bienvenida al doctor Antonio Mondragón y ahora sí, doctor, si nos pudiera compartir su presentación. Buenas tardes, muchísimas gracias, María Guadalupe. Yo también soy Exatec, me da gusto compartir este foro. Para mí es un privilegio presentar esta ponencia a nombre de Odd Design Institute, quien fue quien me invitaron. Y obviamente agradecer también a la Cámara de Comercio de Italia en México y a la Embajada de Italia en México. Y para irme inmediatamente al tema, porque sé que tenemos pues el tiempo un poco limitado porque somos varios ponentes, voy a compartirles un poco de contexto en el sentido de que yo inicié toda esta parte de actividad sustentable y muy relacionado también a la parte de arquitectura y diseño, después de que realicé un viaje a la Antártida de investigación y pude ahí, pues, de alguna manera muy directa ver lo que sucedía con el deshielo y el cambio climático. Y eso me hizo regresar a mi país y desarrollar toda una plataforma que se llama Acción Planeta, en donde me aboqué a consultoría y proyectos de educación ambiental. Y después de 20 años, ahora en el inicio del COVID, le quise dar una gran congruencia a toda esta temática y que tiene que ver muchísimo con arquitectura, porque en esta parte del bosque, en el Estado de México, muy cercano a Zona Esmeralda, en Gilotzingo, en Mazatla, me aboqué a tratar de buscar una implementación de toda esa congruencia de lo que tenía yo de conocimiento y de datos y de información, en donde vamos, pues, de alguna manera muy lentos en el sentido de contrarrestar todo lo negativo ahora con las metas de la Agenda 2030. Se supone que en el 2030 deberíamos de no estar por encima de 1.5 grados de temperatura, y ahorita ya estamos en 1.8 o 2.1 y todavía faltan 17 años. Son muy robustas las soluciones y a veces bajan muy lento desde las iniciativas internacionales a piso, a nivel coloquial y cotidiano. Y de alguna manera yo quería dar el ejemplo de que sí se puede vivir sustentablemente. Entonces, en esta parte del bosque, compré un segmento de terreno y durante el COVID, con mi hija literal, empecé a construir una dinámica de elementos sustentables. No tiene que ver tanto con el diseño, sino con la sustentabilidad aplicada, llevar esa inteligencia sustentable conceptual, que son muchos criterios de todos los ODS de la Agenda 2030, a nivel de piso, y enseñar que podemos vivir así. Entonces, en esta parte llevé unos contenedores marinos, literal, la hice yo con mis manos y con mi hija. Nos tardamos como 6 meses en hacer toda la parte de estructura básica. Son 3 contenedores. El de la derecha es la mitad sala y luego cocina. Los 2 contenedores de la izquierda, el de abajo es la recámara de mi hija y el de arriba es mi recámara. Pero fuera del diseño y de la parte de elementos y materiales, que también buscamos que tuvieran cierta sustentabilidad aplicada, nos abocamos a montar tecnologías sustentables. Creo que eso hace falta mucho eso en la parte de arquitectura contemporánea. Creo que estamos muy limitados por todas esas matrices de tabuladores de retorno de inversión y cuántos metros cuadrados pueden ser para ver qué nivel de ganancia se genera hacia los desarrolladores inmobiliarios. Y deberíamos de romper esos criterios para que esa sustentabilidad no sea vista nada más desde un enfoque de justificación económica, sino desde un enfoque medioambiental y de preservación de la especie nuestra y de las demás especies. Montamos paneles solares, calentadores solares, sistemas de recuperación de pluvial con tanques, unos paraguas invertidos para captar agua en los meses de lluvia. Hacemos muchos programas de reforestación, damos talleres, consultoría, van alumnos, estos son alumnos de mecatrónica y de arquitectura del TEC del Estado de México, para ver cómo estamos ahí implementando estas tecnologías. Y de paso, pues también hacemos todo un programa de preservación de fauna. Estamos muy vinculados a tener los pies en la tierra y contactarnos con la naturaleza, y de esa manera pues invitamos a que la gente haga diferentes actividades. Y además en impresoras 3D en los talleres
generamos un programa de ciencia y tecnología mexicana en donde los chavos vienen, imprimen prototipos, los acompañamos con el INPI para que se hagan invenciones de mexicanos de ciencia y tecnología con patentes reales y luego inclusive conectarlos con incubadoras de negocios por si alguna pues, podría convertirse en un modelo empresarial. Pero estamos muy preocupados y yo lo veo con este ejemplo que lo voy a destacar ahorita en la ponencia, porque de alguna manera pues vamos mal. Esta es una pintura de José María Velasco de 1877. Es el pintor a las orillas de la montaña fuera del Valle de México. Se hace un esfuerzo ahí con la rayita roja para marcar lo que es la Ciudad de México y pinta toda la escenografía de lo que se ve en el horizonte. Se pierde un poco de tono por la presentación del PowerPoint, pero ahí es verde, es naturaleza, mariposas, conejos, venados, está todo el lago de Texcoco, los volcanes nevados, y si se fijan en una escala de tiempo, pues no es hace tanto tiempo. 1877 por ahí andaban echando reventón nuestros abuelos o bisabuelos. Y vamos a ver el mismo lugar hoy. Es el mismo lugar desde donde el pintor hace esa obra de arte. Y para ustedes, estudiantes de arquitectura y de diseño y de todo lo que tiene que ver con cómo construimos en lo que vivimos y las ciudades y comunidades sustentables, etcétera, pues es dramático que esto sea lo que está ocurriendo en todas las principales ciudades del planeta. Todas las personas se van de lo rural al urbano buscando ese confort para tener acceso a luz y agua potable y servicios básicos, pero pues son planchas enormes de cemento, ya uno sobre otro, ya ni siquiera es crecimiento horizontal, sino ahora es vertical, y de alguna manera pues eso debería de evitarse desde la parte conceptual del diseño. Entonces yo los invito a que tengamos criterios de sustentabilidad aplicada a una escala mucho más real y sustentable, que inclusive fomentemos planes de vida sustentables de una arquitectura de cuántas personas somos, cómo queremos vivir, con qué calidad. Yo diseñé este espacio para que también no estuviera tan alejado de la ciudad. Estoy a 8 kilómetros de Zona Esmeralda, en Atizapán, Zaragoza, Estado de México. Y de esa manera, lo que trato de hacer es hacer un ejemplo de vida en donde tengo acceso a todos los servicios, sigo haciendo mi vida de manera cotidiana normal, pero duermo en el bosque. Y además me convierto en un agente de cambio porque la sustentabilidad pues, la tengo que cuidar yo en ese mismo entorno para que las cosas sigan creciendo de manera sustentable. Y estamos promoviendo políticas públicas para generar comunidades sustentables alrededor de esos terrenos nuestros y ahora con una plataforma de economía para un desarrollo regional sustentable en donde además los jóvenes tengan un lugar en donde poder trabajar y generar economía y de esa manera hacer una arquitectura de ciudad en donde la gente pueda vivir y trabajar para también contrarrestar todo el tema de movilidad y transporte, que también es un eje fundamental en la parte negativa de cómo impacta a las ciudades. Pero estamos dando ya criterios reales de cómo podemos vivir literalmente aquí a las faldas de la ciudad, con todos los elementos de sustentabilidad que en Estados Unidos se llama off the grid, en donde literalmente estás desconectado de los servicios municipales. Esta casa genera su propia electricidad, genera su propia agua, tiene espacios para huertos orgánicos y también tiene una dieta básica de lo que siembra uno, y que además es con un alto impacto positivo en la salud. Y de esa manera, dar un ejemplo en donde se puede vivir con esquemas sustentables sin tener una complejidad como son los criterios de LEED, que tal vez son aplicables a un nivel corporativo para grandes inversiones como edificios inteligentes, etcétera. Pero creo que nos tenemos que poner las pilas y empezar a ser pues muy creativos, innovadores, salirnos del esquema tradicional, romper paradigmas y tratar de movernos más ágiles porque estamos viendo que las metas de sustentabilidad nos están alcanzando. Entonces yo creo que las tendencias del futuro van a estar muy conectadas a la ciencia que represento de manera profesional, que es biomimicry, biomímesis. Es una nueva ciencia que se está dando a nivel diplomado, maestría y doctorado en algunas universidades de Estados Unidos, pero la resalto también la menciono porque tiene criterios de metodología en donde te basas en la naturaleza para copiar esos patrones de diseño y aplicarlos en la dinámica del ser humano prácticamente en todo el quehacer de invención y de ingeniería sobre todo. Les voy a dar algunos ejemplos. Ahora Air Boeing hace las alas de sus aviones con protuberancias en las alas, copiando las protuberancias de las ballenas, porque se vio como nadan muchísimo más rápido y son más eficientes. Y Air Boeing al mismo tiempo dona para preservar esa especie y que no estemos cazando y matando las ballenas.
Y hay miles de aplicaciones ya de diseño. Los trajes de los astronautas para ir a Marte están basados en cómo están conectados los estómagos de los camellos, ropa aeroespacial basada en telarañas, nuevas texturas, materiales, etcétera, basado en la naturaleza, porque ya aprendimos que cuando vemos los procesos de la naturaleza, de 0 a 100, desde que algo nace y muere y se vuelve a transformar, siempre termina en un esquema positivo hacia los mismos ciclos naturales. Y por lo general lo que hace el ser humano, que tiene que ver mucho con la química, en la fabricación de todo lo que conceptualizamos e inventamos, pues cuando lo fabricamos y lo creamos, tiene un impacto negativo. Entonces vamos a tratar de emular desde la parte conceptual cómo poder ser mucho más sustentables, y biomímesis, biomimicry, invita a que desde que nosotros tenemos la invención de una idea, ya tenga criterios de sustentabilidad. Si el día de mañana las nuevas generaciones y los jóvenes inventaran todo lo que nos rodea desde criterios sustentables, creo que podríamos tener una muchísima mejor relación con el medio ambiente. Y creo que una variable importantísima es la arquitectura, porque finalmente el ser humano genera toda su dinámica de historia de vida viviendo en algún hábitat. Inclusive a veces hay una gran movilidad y cambias de casa varias veces en tu vida, pero la idea es que tuviéramos una nueva tendencia de una visión de una inteligencia sustentable aplicada, en donde entendamos que por hoy solo tenemos una casa disponible, que es el planeta Tierra, lo tenemos que cuidar y preservar, y la arquitectura es una variable importantísima para lograr estos criterios. Y se puede aplicar a todos los niveles. Yo quise hacer uno muy cotidiano y muy cercano para enseñar que desde una casa puedes impactar todo un hábitat sustentable. La idea es que ese mismo hábitat ahora, con política pública aplicada en relación con el municipio y el estado, generando además iniciativas de alto impacto, pues inclusive trascienda a nivel estado, país o internacional, dando un ejemplo de nuevas ideas, generando además estas patentes y prototipos de ciencia y tecnología mexicana sustentable. Y es lo que le aporto a la ponencia, porque finalmente tiene un gran valor agregado de educación ambiental. Inclusive las principales universidades como estas que nos acompañan, la Ibero, el TEC de Monterrey, la UNAM, etcétera, nos invitan a nosotros para que prestemos este laboratorio de educación ambiental y enseñemos a los profesores y a los alumnos a tener muy de cerca esta sustentabilidad. Lo destaco y lo pongo como ejemplo porque pues finalmente se puede, económicamente es viable. Creo que ahora también la banca va a ser un factor importantísimo conectado a todos los sistemas de arquitectura, porque ya también están condicionando que los proyectos per se tengan una sustentabilidad aplicada para que los financiamientos se den, ya sea financiamiento para la parte de inversión que genera la construcción, y también finalmente el usuario, que es el que compra el bien inmueble. Ya también están conectándose a esa parte de juicios de sustentabilidad. Si la casa ofrece sustentabilidad, pues inclusive ya cuando la vives se vuelve económicamente mucho más viable y genera hasta ahorros. Y yo lo estoy viviendo ahorita en mi casa. Yo en esa casa no pago agua, no pago luz, y ahora para lo caro que están los servicios, pues pareciera que son ejemplos no significativos, pero sí lo son. Cuando sumas lo que implica hacer un súper y comprar verduras y frutas y gas y agua, y tú te lo ahorras porque la misma dinámica del hábitat lo genera, pues está increíble. Y de esta manera pues, se genera pues un ahorro considerable que hace que la gente pueda seguir invirtiendo en estas tecnologías y crecer los proyectos a niveles mucho más complejos. Y para cerrar, menciono el esquema de una invitación a reflexionar sobre el título de la ponencia, que tiene que ver con arquitectura y tendencias y sustentabilidad. A mí me preocupa mucho la tendencia hacia el futuro, ahora con esta vinculación de inteligencia artificial, que creo que es maravilloso y va a impactar prácticamente todo el quehacer humano y va a entrar en todas nuestras actividades, y todos los electrodomésticos que pongamos en nuestras casas al rato van a organizarse solos sin nuestros juicios y decisiones. Pero ¿qué va a pasar cuando esa inteligencia artificial encuentre una sincronía de un mayor conocimiento y reflexión y vea lo que le hemos hecho al planeta nosotros como especie, y que no se convirtiera en un aliado nuestro? Entonces, esos escenarios parecieran ciencia ficción, pero los veo muy probables, y creo que nosotros mismos tenemos que hacer ahora un uso inteligente y sustentable de la inteligencia artificial para también construir escenarios y criterios hacia el futuro de una sustentabilidad aplicada que nos proteja en una supervivencia pues a largo plazo, y que las siguientes generaciones la libran. Yo tengo una hija de 24 años que se mencionó ahorita en la presentación de mi perfil, y yo pensé que lo más importante que le podía yo heredar como patrimonio pues es este hábitat para que en el futuro
Si las cosas se ponen muy complicadas, pues ahí tienes un lugar en donde sobrevivir y generar tus propios recursos para una parte de supervivencia básica. Creo que desde ese escenario tan exagerado que podría sonar apocalíptico, podríamos convertirlo en un escenario positivo de oportunidades de diseño y de invención y de innovación para así construir todo lo que conceptualicemos como idea. Y si no se conecta con el sistema tradicional, pues ser disruptivos y romperlo y generar el mundo que realmente necesitamos generar y diseñar. Y por otra parte, ya con esto cierro, en la parte de las mujeres, yo creo que es importantísimo el elemento de que hay una súper sobrepoblación, estamos creciendo unos índices, pues es la primera vez que el planeta tiene este nivel de seres humanos depredando recursos de manera indiscriminada, vamos a ser 9.500 millones de habitantes en los próximos 15 años, ahorita estamos alcanzando ya 8.000, y finalmente esa condición de una población en crecimiento, sin unos factores adecuados de planeación de arquitectura y de diseño de ciudades, pues no va a embonar y no va a empatar de manera correcta. Entonces creo que la mujer debe tener todos los apoyos desde todas estas carreras para que tengan nuevos criterios y tengan acceso a un crecimiento y un desarrollo personal conectado a finanzas y educación y etcétera, para que las mujeres conciban un mejor plan de vida y una arquitectura personal para decidir cómo crecer en población, en qué momento casarse y cuántos niños traer a este planeta y de alguna manera tener una nueva conciencia. Y yo siempre que me dirijo a auditorios de universidades, resalto este tema en donde creo que el futuro se va a ver dirigido de una manera muy positiva si le damos ese apoyo a la mujer en el sentido de que tenga los mejores elementos de recursos para su educación y conexión financiera para mejores planes de vida. Y a lo mejor sonaría obvio que iba yo a tocar esquemas de arquitectura y materiales y construcción y clavarme más en los temas de diseño de materiales, pero siempre me gusta hablar de una arquitectura personal, que es la plataforma que creamos como inteligencia sustentable, en donde el ser humano debe de vincularse con el planeta Tierra de una mejor manera, generando planes de vida sustentables, con una arquitectura de vida y que los jóvenes pues consideren vivir con este ejemplo de vida, ¿no? No pensar que van a vivir en la Roma y en la Condesa en un huevito de departamento de 80 metros cuadrados, que además hoy por hoy valen un dineral y que por la misma cantidad pues puedes comprar tal vez media hectárea y hacer una granja o un rancho y generar esquemas de subsistencia con, no sé, invernaderos y unas economías en donde nos vuelvan a conectar con esa parte rural que ahora con tecnologías es viable generar comunidades sustentables hacia el futuro. Esa es mi invitación, agradezco el espacio y quedo aquí en la mejor disposición para la parte de interacción y de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Antonio. Sin duda alguna, la mejor manera de promover la vida sostenible es a través del ejemplo. Entonces, ya hay preguntas para ti, las voy a dejar al final para dar pues oportunidad a nuestra siguiente ponente, que es Anaí Ramírez Ortiz. Me voy a de igual manera permitir leer como una breve semblanza de ella para que la podamos conocer un poquito más y de su trabajo. Y bueno, Anaí es arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey con maestría en gestión de proyectos por la Universidad La Salle Ramon Llull, maestría en gestión de la ciudad por la Universidad Abierta de Cataluña y una maestría en proyectos para el desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana. Tiene más de 13 años de experiencia en la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo, cuenta con especialidad en gestión de proyectos y se ha especializado en temas de sostenibilidad urbana, eficiencia energética, cambio climático, justicia climática y género. Coordinó el diseño y ejecución de las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas conocidas como NAMA en la vivienda existente en México y en las actividades de sensibilización a usuarios finales y actores relevantes para la implementación de las NAMAs de vivienda en México. Experta en ofrecer soluciones a problemas de manera creativa a través de la generación y coordinación de equipos interdisciplinarios, formó parte del equipo especialista de GOPA Consultants para el programa de eficiencia energética y energías renovables en la vivienda existente de interés social de CATAIBES, por sus siglas en alemán, para la GIZ de México, y de la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética, AMENER, para la promoción de eficiencia energética en pymes, también para la GIZ México. Y de manera independiente en diversos proyectos que promueven la sostenibilidad, particularmente para sensibilizar a los niños y jóvenes. Y por último, pues es profesora de cátedra en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Pues muchas gracias, Anaí, también por tu presencia y por favor, ¿no? Si nos haces el honor de compartir pantalla para presentarnos. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo quiero hablar un poco, bueno, con base en el tema, ¿sí?
sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo y cuál es como la relación y por qué es tan relevante el que atendamos a estas necesidades, sí, de modificar nuestra forma de construir las ciudades y construir la edificación. Y bueno, un poco de los datos así como importantes es que según datos del World Resources Institute, para el año 2050, 2/3 de la población van a vivir en las zonas urbanas. Y bueno, estamos hablando que hay alrededor de 5.000 ciudades en donde va a estar, donde va a haber gran crecimiento y donde va a establecerse esta población. Y que bueno, que estas ciudades no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a las necesidades de la población, por lo que el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de transformación, tanto en la infraestructura como en la edificación, pues son muy grandes, ¿sí? En cuanto a temas de construcción, pues bueno, el 40% de la demanda de energía primaria es del sector de la construcción, ¿sí? En los últimos años, después de la pandemia del COVID, aumentó en un 4% las necesidades de calefacción, de iluminación y de refrigeración y el equipamiento de edificios con respecto al 2020. Son datos solo del 2021. Y bueno, con la pandemia se alcanzó un máximo histórico en el consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero. También es importante, pues, hablar o mencionar, pues, que el sector de la construcción es responsable del 37% de las emisiones asociadas a la energía y su operación. Y que, bueno, pues para el año 2060 se espera que materiales como el acero y el concreto sean los principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de México, bueno, pues según los datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y otros, en el año 2017 México consumió el 18% de la demanda de energía total de México fue parar al sector de la construcción. Y también un dato muy relevante es que más del 30% de los hogares en México viven de pobreza energética. Entonces, el tema de la sostenibilidad no es solo un tema de protección al medio ambiente, sino es un tema de justicia social, ¿sí? Existe en México, no o en el mundo, perdón, hay distintas como estrategias y formas de cómo atender a la sostenibilidad. Em, uno, la primera es pues pensar en la perspectiva del ciclo de vida del edificio como un todo y pensar para combatir el carbono integrado de los edificios y los demás procesos de la construcción. Por ejemplo, existe la Global Alliance for Building and Construction, Global ABC, que es como una iniciativa de las Naciones Unidas con otros 39 países, ¿sí? Que están pues como encargados de diseñar y de promover y fomentar la cooperación al desarrollo, pues para impulsar la descarbonización del sector y promover medidas que apoyen como a alcanzar a pues los objetivos climáticos y de desarrollo. Existe una estrategia que es Avoid, Shift, Improve y Adapt, por sus siglas en inglés, y bueno, es como la propuesta de esta alianza para reducir el carbono integrado. En Avoid, bueno, grosso modo se refieren pues a que tenemos que diseñar más y mejor con menos, ¿ok? Para esto, pues propone hacer como análisis del ciclo de vida, promover la eficiencia en el uso de los recursos, cambiar la forma en la que se producen las cosas hacia un acercamiento circular y promover el reciclaje en las edificaciones y las cadenas de valor local. Por ejemplo, pues podemos hablar del Building Information Modeling o BIM, que pues a través de la tecnología pues te puede ayudar como a tener como una idea mucho más clara de cuáles son las necesidades en una edificación, no solo durante su construcción, sino durante su vida útil y su operación, y que esto puede como eficientizar su ciclo de vida. Y también pues nos ayuda como a incluir tecnologías que puedan como disminuir la huella de carbono y el consumo energético de las edificaciones. En el caso de México, bueno, pues tenemos una serie de normativas que bueno, que ya existen y que se están generando, pues para apoyar a este análisis del ciclo de vida y a esta reducción de la huella de carbono. Por ejemplo, hay ciertos estados como el Estado de México o Coahuila que están elaborando normativas para el manejo de los residuos de la construcción a nivel estatal y municipal. Esto también es muy importante, pues porque están identificándose áreas de oportunidad en el sector
en cuestiones como el reciclaje, la reutilización de los residuos y cómo a través de la construcción podemos disminuir el impacto en el planeta. La siguiente es Shift, que es pues el cambio de materiales alternativos para la construcción. Hay que fomentar y desarrollar nuevas cadenas de suministro, dándole preferencia a los materiales locales. También se habla sobre el tema de la estandarización y la certificación de los productos y de las construcciones, fomentar el uso de materiales no convencionales o alternativos. En México, bueno, ya es un tema que está como muy desarrollado. Existen más de 12 certificaciones internacionales y nacionales que, bueno, aplican para el país. Y también, pues, a nivel municipal se ha dado un gran impulso por actualizar la normatividad y promover los estándares y códigos de edificación y de uso eficiente de la energía. También se ha impulsado mucho el integrar a la sostenibilidad en los reglamentos de construcción, que, bueno, están como a nivel municipal y esto pues con la finalidad de aumentar los niveles de eficiencia energética y pues incentivar también pues el financiamiento sustentable o sostenible. Por ejemplo, hace tiempo se desarrolló a través de la cooperación este sistema que es el SISEVIVE Ecocasa, que es un sistema de evaluación adaptado a México para evaluar a la vivienda sustentable y que permite como aumentar los niveles de eficiencia energética en la vivienda. Otro ejemplo de lo que se ha estado haciendo en México es el programa de ahorro sistemático integral ASI, que es a través del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico, el FIPATERM 728 de la Comisión Federal de Electricidad, que está integrando bueno, alternativas de financiamiento, pero de forma integral, para así como ayudar a la vivienda existente a reducir su consumo. Estos programas están principalmente en el norte del país, donde existe una gran demanda de energía y donde curiosamente es donde hay un mayor número de personas con pobreza energética. También, bueno, la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial Urbano, la SEDATU, pues tienen programas que están como fomentando el uso de materiales locales y el acercamiento a los saberes tradicionales. Esto pues también como para variar la percepción y el uso de los materiales para reducir la huella ecológica e integrar a la comunidad y a la sociedad, que es clave para el desarrollo. Está, por ejemplo, el programa de mejora de vivienda, de una mejor vivienda, perdón, que busca reducir el rezago habitacional. Hay una serie de acciones como el programa Decide y Construyo que ayudan pues a integrar a la sostenibilidad en términos de la autoconstrucción. Está el tema de cambiar. Eh, bueno, pues esto es también, está pensado pues como en integrar a las certificaciones, como para cambiar la forma en la que se evalúan los proyectos y en la percepción que se tiene también de lo que es la sostenibilidad en las personas. Y bueno, el último pues es ADAPT, que es como reducir el carbono operacional de los materiales de la construcción y también reducir las cargas de calefacción o enfriamiento a través del uso de materiales y diseño pasivo, ¿sí? Por ejemplo, promoviendo las arcillas o fibras naturales que pues como que permitan como a la población, ¿no? Bueno, cambiar esta forma en la que se ve la arquitectura. En México, por ejemplo, pues bueno, hay como un interés muy particular pues por incorporar este tipo de medidas, el diseño biofílico, ya lo dijo, perdón, el doctor Mondragón, ¿no? En su presentación anterior, ¿no? La biomímesis, ¿no? Como se están intentando pues fomentar este tipo de medidas y tendencias en la construcción. Sí, bueno, la arquitectura vernácula pues también es como clave y también como para inclusión a este tema de la justicia social, que es pues también como para empezar a diseñar para las personas, ¿no? Y como fomentar a la resiliencia urbana, que también es algo pues como muy importante. Algo también muy relevante es el tema de la reconversión y el reciclaje de las edificaciones existentes. Cambian una vez que el ciclo de vida o el uso para el cual fue diseñado el edificio deja de existir. Es muy importante que dejemos de ver a la arquitectura como limpio un terreno, demuelo y construyo algo nuevo, sino tratar de reutilizar este tipo de
de construcciones de manera que podamos reducir pues la huella de carbono de las edificaciones. Otro tema pues muy relevante es el tema de la taxonomía, las taxonomías que están como a nivel mundial pues funcionando ya desde hace algunos años y México no es la excepción. Y bueno, esto porque en el caso mexicano, pues bueno, sabemos que es uno de los países con el mayor número de mayor diversidad biológica y cultural a nivel mundial, pero también nos vuelve uno de los países mucho más vulnerables al cambio climático y estamos pues enfrentándonos a grandes retos de financiamiento que bueno, según los datos y las últimas reuniones de la ONU, pues el financiamiento climático hoy en día es clave si queremos alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Bueno, también pues México se enfrenta a grandes problemas y retos de pobreza y desigualdad y existen brechas transversales como la de género, ¿sí? Que es más que estudiado que los grupos vulnerables como las mujeres y niños son pues quienes se ven más afectados por el cambio climático. Entonces, pues bueno, México, bueno, las taxonomías existen, por ejemplo, está la taxonomía europea que está desde finales del 2020 y bueno, en el caso de México recién se estableció esta taxonomía con el objetivo de identificar y definir actividades, activos y proyectos de inversión que tengan un impacto medioambiental y bisocial positivos. Esto pues con la finalidad de brindar certidumbre y transparencia a los mercados financieros. Mm, por ejemplo, bueno, y esto pues también apoya a que países como México puedan recibir apoyo internacional pues para cumplir estas metas y pues para poder desarrollarse. Esta taxonomía, pues grosso modo, habla de identificar ciertos sectores económicos que pueden pues apoyar como a esta mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, grosso modo son tres. Está el tema de el cambio climático, las ciudades sostenibles y la igualdad de género. Dentro de todos estos temas, pues ya hay una serie de sectores económicos como la energía, la manufactura, el sector agropecuario, la construcción y el manejo de residuos, que también forman parte de las agendas internacionales como la Agenda 2030. Y bueno, esto pues está pensado como en reducir la huella de los edificios y las construcciones y en sí el promover que las ciudades tengan mayor acceso a los servicios básicos, que es una realidad que no existe. El tema del género pues se planteó como un tema transversal dentro de todos los sectores de la economía de México. Y bueno, ¿cómo podemos, en el sector de la construcción? Pues bueno, grosso modo, lo que hace la taxonomía sostenible es que establece como umbrales de cumplimiento para que un proyecto pueda ser financiado porque cumple con ciertos requisitos de la sostenibilidad. En el caso de México se enfoca principalmente a la vivienda, donde establece como ciertos lineamientos como la localización geográfica, las necesidades de clima y las demandas de consumo energético, así como el precio de la vivienda para que puedan ser proyectos sostenibles. También se incluyen temas como la ampliación, la remodelación o el mantenimiento que han estado como dejado de lado. Y también, bueno, existe una taxonomía sostenible para otro tipo de construcción, como serían las naves industriales, las áreas industriales, la infraestructura y bueno, pues esto siempre tiene que ir de la mano de los compromisos internacionales, por ejemplo, las contribuciones determinadas a nivel nacional o las NDC por sus siglas en inglés. Bueno, y Bueno, podemos ir cerrando para sí, cumplir con el tiempo, ¿sí? Gracias. Sí, ya voy a acabar, perdón. Y bueno, también es importante apuntar que esta taxonomía está como muy estricta, muy estrechamente relacionado con la biodiversidad, con las soluciones basadas en la naturaleza, el diseño regenerativo y bueno, pues como la salud del suelo, ¿ok? ¿Cómo lo podemos ver? Los bonos de carbono, las hipotecas verdes, ¿sí? Y pues temas de créditos para las mujeres que también pues ayudan a reducir la brecha del género.
Y bueno, pues ya para concluir, pues yo quiero mencionar que, pues bueno, tenemos que recordar que el futuro del planeta va a ser urbano, ¿sí? Que a pesar de las crisis, la gente sigue migrando del campo a la ciudad y las ciudades son sistemas complejos que están como cambiando constantemente, por lo que la arquitectura debe de verse de una forma holística y no de una forma como individual. Y tenemos que, pues, retomar este contacto con la naturaleza y dar vida e identidad a las ciudades. Hay una serie de acciones que, bueno, ya están relacionadas tanto con la vivienda nueva o la edificación existente, su operación, el manejo del uso de la energía, su financiamiento y la resiliencia, ¿sí? Entonces el desarrollo y el diseño pues tiene que estar visto de una forma sistémica, integral, que promueva, que sea resiliente al clima. Y bueno, pues esto también es como un área de oportunidad para las personas, ¿sí? Tenemos que luchar por hacer de los espacios de la ciudad barrios habitables, accesibles, incluyentes, equitativos, donde las personas tengan acceso al espacio público, a la naturaleza. Es fundamental aumentar la cobertura forestal en todas las ciudades, eliminar la contaminación del aire y bueno, pues promover actividades comunitarias que pues ayuden como a que sean ciudades más equitativas y más justas. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Voy a permitir pasarnos a nuestro siguiente ponente para que tengamos tiempo para las preguntas, que ya hay varias ahí pues, en el chat. Entonces, voy a presentar pues ahora al doctor Juan Raimundo Mayorga Cervantes. Él es ingeniero arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA del Instituto Politécnico Nacional, con maestría por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también tiene un doctorado. También cuenta con estudios mayores de construcción en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en Madrid, España. Es profesor en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Unidad Tecamachalco del IPN en licenciatura, maestría y doctorado, donde es jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación. Es miembro de la Red del Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional desde 2007, miembro vitalicio del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México desde 1984 y es consejero del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat durante el periodo de 2008 a 2016. Es miembro fundador de Sustentabilidad para México, SUME, desde 2011 y ha dirigido y participado en más de 30 proyectos de investigación en temas de arquitectura y sustentabilidad, arquitectura y cambio climático, edificaciones sustentables y resilientes, para el IPN, CONACYT, Miconscuba, INAP, ICTDF, entre otros. Actualmente es responsable técnico del proyecto PRONACES, PRONAI de CONACYT, Viviendas Urbanas Sustentables y Resilientes en México después del COVID-19, desde un enfoque transdisciplinar. Ha impartido conferencias en diversos países y cuenta con 3 libros como autor único, 12 capítulos del libro, artículos, todos especializados en temas de medio ambiente, teoría, diseño, sustentabilidad, resiliencia y transdisciplina en arquitectura. Muchísimas gracias, doctor. Le cedo también la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio Italiana, a la Embajada Italiana en México y a las autoridades de mi escuela que pues me invitaron a participar aquí. Bien, pues voy a compartir una pequeña presentación donde vamos a poder ir haciendo mención de algunos elementos que consideramos importantes. Bien. Quiero señalar que en nuestra institución tenemos y hemos tenido en el tiempo contacto con algunas universidades italianas, como el Politécnico de Milano, la Universidad de Pavia, Gabriel Annunzio de Pescara y la Federico II de Nápoles. Bien, yo quisiera empezar por este concepto que, a pesar de que pues ya tiene aproximadamente 30 años que sale al mundo de la sostenibilidad en la reunión mundial sobre el medio ambiente en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, quiero señalar que a partir del año siguiente, en el 93, pues comenzamos a trabajar justamente sobre esta temática y planteamos un tema en
en investigación que se llamó Arquitectura para el Desarrollo Sustentable. A partir de esto, bueno, se comenzaron a desarrollar proyectos que tuvieron incidencia en la zona donde llega la mariposa monarca correspondiente al estado de Michoacán. Sin embargo, bueno, este aspecto del deterioro ambiental pues no ha disminuido y al contrario se ha hecho más crítico. Actualmente, bueno, esto es más conocido como el fenómeno del cambio climático, que pues nos ha llevado o nos tiene en un punto de crisis a nivel global. Bueno, algunos fenómenos puntuales que podemos observar, por ejemplo, las islas de calor, los grandes niveles de generación de CO2 y que ya se han venido mencionando por los ponentes anteriores. Bueno, un concepto, hablando de las tendencias de la arquitectura, hacia dónde debe ir la arquitectura, es la resiliencia, es decir, qué capacidad puede tener la arquitectura para poder ir adaptándose a estos cambios y hacer que sean menos, digamos, menos agresivos hacia la naturaleza y que puedan dar mayor comodidad y calidad de vida a las personas que habitamos esos espacios. Decía la compañera que me antecedió que el concepto de la arquitectura debe ser un concepto holístico y efectivamente, ¿no? Entonces nosotros planteamos que el espacio habitable debe ser sustentable y resiliente, para lo cual se requiere entender que podemos definir que el espacio no es solo lo material, es una parte, hay una parte, digamos, espacio confortable, psicológico, social y resiliente mismo, ¿no? Existen estos programas de certificación que son programas que ayudan a acercarnos a la sustentabilidad, solamente que habrá que ir con cuidado porque pues cada uno de ellos incide, le da mayor prioridad a determinados aspectos de acuerdo al lugar donde se generan. Entonces, no necesariamente un programa de certificación que surge en otro país, pues es exitoso en el sentido de alcanzar la sustentabilidad en nuestro país, en México, ¿no? Pues nada más tendríamos que tener cuidado en estas situaciones. Bueno, la resiliencia es frente al clima, por ejemplo, estos cambios de temperaturas y de otras condiciones que tienen que ver con lo lumínico, con lo visual, con lo acústico, y donde, bueno, las ecotecnias surgen como un instrumento y herramienta muy importante para mejorar el diseño arquitectónico. Frente al cambio climático, bueno, ahí una de las situaciones que se presentan de manera cotidiana son los desastres, algunos naturales y otros que son generados básicamente por el ser humano, ¿no? Por nosotros, porque nos ponemos en lugares inadecuados, etcétera, ¿no? Las mismas autoridades permiten que esto se lleve a cabo. También para promover el confort ambiental ante la variabilidad del cambio del clima, ¿no? El clima, tal vez en años anteriores, cuando podemos pensar que iba a ser estable, hoy sabemos que hay un cambio y la arquitectura entonces tiene que estar pensada en otros términos. El pensar en un diseño sostenible y resiliente, pues no tiene que ver en sí o no pensemos que es una nueva corriente a la manera de la arquitectura moderna, el posmodernismo, otras corrientes que hay, ¿no? Sino que independientemente a estas corrientes que promueven algunas cuestiones de carácter muchas veces formales, existe esta necesidad de incluir dentro de la arquitectura soluciones o estrategias de diseño acompañadas de diversos tipos de ecotecnias que nos permitan vivir, que se relacione de mejor manera nuestra arquitectura con el medio ambiente natural donde se circunscribe. Y esto, bueno, entonces nos lleva a que tratemos nosotros de entender, porque generalmente los arquitectos en un plan tradicional, bueno, tienen el problema de la planeación, el diseño, la construcción, entregan las obras y parecería que ahí termina todo, cuando inicia en realidad la parte más importante del edificio, es decir, su operación y mantenimiento. ¿Y cómo va a estar funcionando? ¿Cómo va a estar relacionándose? Pues ahí ya puede ser
un depredador del medio ambiente, consume agua limpia, saca aguas negras, etcétera, o, o hay una manera que se afecte de menos el medio ambiente natural. Bueno, entonces, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, notamos nosotros que hay una necesidad de revisar aspectos como la flexibilidad, ¿no? Un diseño flexible, dinámico, que pueda transformarse en el tiempo. Es decir, ya no pensar en cultura que necesariamente sea, digamos, estática espacialmente y que siempre se mantenga así durante toda su vida útil. Ejemplos, por ejemplo, allá desde muchos años anteriores está la Casa Girasole, donde, por ejemplo, se mueve sobre una plataforma, que esta plataforma funciona con energía solar, se buscan orientaciones adecuadas y una serie de estrategias de ecotecnias que se utilizan. El hecho de poder generar diferentes espacios a partir de elementos móviles en las fachadas y que esto tendrá que ver con esa posibilidad que tenga el espacio de transformarse. En México, por ejemplo, el uso de materiales autolimpiantes frente a la contaminación atmosférica por procesos de fotocatálisis, es decir, estas celosías están cubiertas de estos químicos que hacen que algunos de los contaminantes del aire que chocan con ellas, pues se separen y se disminuya este tipo de eh, contaminación, ¿no? Aquí se habla del proceso ya de manera más detallada. Estos son algunos otros elementos, ¿no? La biomimesis, que es algo que se hablaba, la biomimética como la imitación de la vida por parte de las ciencias respecto a la forma en que viven pues, otro tipo de seres, no necesariamente los humanos. Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de una arquitectura inspirada en las termitas, como estos son los termiteros para que veamos las dimensiones que tienen, y cómo estos animalitos pues tratan y logran tener una temperatura constante de 30 grados centígrados dentro de su termitero para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando hay temperaturas en el exterior de 2 a 42 grados centígrados. Tenemos, por ejemplo, aquí ejemplos ya de aplicación de esta idea, por ejemplo, en Zimbabue, en este edificio, en donde funciona exactamente con el mismo principio del termitero, ¿no? Y así eh, podemos ver que es ventilación natural, el aire que entra con determinada temperatura y que se saca por convección en la parte superior de estas chimeneas. Permiten ahorros, en este caso, de 3.5 millones de dólares en su gasto energético en sus primeros 5 años, por ejemplo, ¿no? Es un elemento importante. O este mismo principio aplicado en otros ejemplos, como por ejemplo en Londres, acá vemos las chimeneas y funcionan de la misma manera. Bueno, en nuestro caso, ¿qué hemos venido desarrollando, aplicando esta serie de principios? Este es un proyecto que se hizo por parte de la sección de estudios de posgrado de ahí de nuestra escuela para el CIESAS en Oaxaca. Sí, es la unidad Oaxaca, en donde, bueno, pues este es el proyecto, algunos hay maquetas generadas, y bueno, aquí ya tenemos la construcción. Lo interesante aquí es el desarrollo por una parte del proyecto, y bueno, luego ya la participación en la construcción, básicamente a través de la supervisión arquitectónica. Los trabajos pues los ejecutaron empresas de ahí locales. Vemos la utilización de materiales de la zona, en las cubiertas, la zona de la biblioteca, está ubicada en la falda de un cerro, ahí a las afueras de la ciudad de Oaxaca, y bueno, aquí ya lo típico, ¿no? La Hotel Listón a inaugurar esto. Ahí participamos nosotros concretamente en nuestro grupo de trabajo, hay varios grupos de trabajo, y nosotros participamos en la parte de toda esta de confort térmico, de la aplicación de algunas, de los materiales que tendrían que utilizarse, de algunas ecotecnias, y bueno, otros compañeros realizaron la parte estructural, etcétera, etcétera, ¿no? Todo fue fue el proyecto FOMIX de CONACYT con el gobierno de Oaxaca.
Doctor, ¿podríamos ir Bueno, cerrando, por favor? sí, tenemos también participaciones en otros proyectos como consultoría, básicamente, en viviendas de bajo costo, con participación social en Comalcalco, en Tabasco, en donde, bueno, se trabaja a partir de materiales de la tierra y se generan eh, elementos para la vivienda y el desarrollo. Actualmente desarrollamos un proyecto para el CONACYT desde una perspectiva, justamente esto que se hablaba, una perspectiva transdisciplinaria, donde podamos dar cabida a diferentes disciplinas. Los arquitectos no sabemos todo y yo creo que ahí ese es un cambio de paradigma también en la enseñanza, en el aprendizaje y en la investigación y la incidencia, por supuesto, ¿no? Porque para que sea transdisciplinario tiene que tomar en cuenta a las diferentes localidades. Esto está llevando a cabo en La Carbonera, en Querétaro, en algunas colonias de Baja California Sur y aquí en Mita Zaragoza, ahí sería solamente un mejoramiento de vivienda, ¿sí? Y bueno, esta es alguna de la literatura que se ha venido generando a través de los años que tenemos en este tema de la arquitectura sostenible o sustentable, que ya ronda alrededor de los 30 años y que, como dicen los compañeros que me anteceden, pues es preocupante, ¿verdad? Porque esto tenemos que caminar todavía de manera más acelerada. Y las nuevas generaciones creo que tienen ahí una gran oportunidad de incidir en el hacer arquitectónico, pero es fundamental a partir de este paradigma del cual se ha venido hablando. Muy bien, pues bueno, con esto termino y agradezco la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Juan Raimundo. Voy a pasar a nuestro siguiente ponente, que también nos va a dar una perspectiva muy diferente, ¿no? Innovadora sobre este tema, que es Emiliano Molina. Él es diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana. Después de haber desarrollado diversos proyectos de diseño gráfico e ilustración, funda Cuchara en 2011, el cual es un estudio multidisciplinario en un inicio, pero que ahora, desde 2013, se ha dedicado al diseño de mobiliario. Como diseñador gráfico, sus trabajos fueron reconocidos por Quorum y publicados por diversos medios. Como diseñador industrial, ha desarrollado y producido todas las líneas de mobiliario de Cuchara, que hasta ahora suman 8 con 120 productos. Ya ha colaborado con Piwik, desarrollando la línea H. Fue nombrado como diseñador a seguir en el artículo Young Guns de la revista Duel en 2018. Fue jurado del premio 2000, ¿sí? de 2022 y 5 veces ha participado en MACO. Es profesor de diseño mobiliario en la Universidad Iberoamericana desde 2020. Muchísimas gracias, Emiliano. Te cedo la palabra. Hola, pues muchas gracias a ustedes por organizar estos espacios de diálogo necesarios en la academia y fuera de ella. Gracias a Raibero por haberme convocado a representar. Y bueno, pues sí, yo soy Emiliano, yo fundé Cuchara, el de lo que estábamos hablando hace rato. En 2011, soy egresado de la Ibero, se me estaban pasando el orden de las ideas. Egresado de la Ibero en 2009, y bueno, de ahí salen estas otras cosas, ¿no? Estoy diseñando mobiliario desde 2013, o sea que ya son 10 años diseñando mobiliario y produciendo. Entonces aquí me siento un tanto diferente a los demás ponentes que traen un discurso más de arquitectura, pero bueno, yo soy diseñador industrial, entonces nos vamos de lo general a algo más particular. Y también, tanto eso, voy a hablar un tanto muy particular de lo que he desarrollado con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, desde 2013, Cuchara la fundó en 2011, pero en 2013 empiezo a diseñar mobiliario y desde 2016 el proyecto es absolutamente y únicamente de mobiliario, ¿no? Entonces es un espacio en donde hay diseño, hay proyección y hay producción y hay venta. Y bueno, esto es, a ver si puedo compartir una pantalla. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, entonces,
el proyecto es diseño, es un estudio, es producción y es venta y es, bueno, absolutamente, exclusivamente mobiliario, ¿no? Soy profesor de asignatura también en la Ibero, lo cual está eh, muy interesante ahora. Ha sido un parteaguas en la vida, muy bonito realmente, porque ha hecho interactuar mucho esta parte profesional y esta otra parte de la docencia. Nací en el 79, así que soy una generación de las tres R's. Cuando crecí reduce y recicla, y de ahí pasamos a la sustentabilidad, de lo que llamaba el doctor. Sustentabilidad, que es lo que nos toca en la primera etapa de la educación que tuvimos, que nos tocó, digo, en la universidad. Nos tocó esta parte de sustentabilidad, donde todo estaba muy enfocado a los materiales. Entonces, también en mi primera etapa como profesional, el diálogo solo era sustentabilidad, ¿no? Entonces, todavía faltaba un poquito de tiempo para que entendiéramos estos grandes nuevas ideas de sostenibilidad, ¿no? Y por ahí 2011 sale para nosotros, diseñadores industriales, este libro que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que hablaba de cómo pensar en los materiales. Y entonces los materiales tendrían que ser nacer de un punto y regresar siempre a ese punto de donde nacieron, para permitir el renacimiento de otros, ¿no? Entonces se hablaba de telas comestibles, papeles que tuvieran semillas, plástico que se convirtiera en combustible, y ellos mismos planteaban en ese 2011 que iba a ser muy complicado, pero que por ahí estaban todos los avances tecnológicos para lograrlo. Y bueno, hasta ahora, con el avance del tiempo, después de eso, vemos que es caro, es poco posible, porque requiere muchos recursos tecnológicos y muchos recursos científicos y muchos recursos de desarrollo. Entonces, tuvieron mucho impulso con empresas y de repente no lograban esa idea de regresar a la cuna. Entonces nacen estas otras ideas de sostenibilidad, en donde más bien hablar del impacto social, del medioambiental y del cultural, ¿no? Entonces se volvió un nuevo discurso muy interesante. ¿Qué filosofía, qué proyectos, qué englobaba todo eso? Como que todavía estaba un poco suelto. Y bueno, hablando de este tiempo cronológico, pues ahí es donde a mí me toca empezar a desarrollar las primeras líneas de Cuchara y a conocer otros sistemas de pensamiento también acerca de los impactos medioambientales, ¿no? Como las economías circulares. Esto es de las últimas cosas, ¿no? Y ahorita estoy muy tratando de implementar algunas cosas de economía de la dona, pasando de economía circular, que está muy centrada en las materias primas, que una pieza cuando se tenga que desechar una pieza producida, pueda ser la materia prima de una nueva pieza. Entonces esto sería como el ideal en economía circular. Sin embargo, en economía de la dona ya toma estas otras ideas de sostenibilidad, en donde hay una producción generativa y distributiva, pero es quitando un poco las ideas de generar riqueza a partir de los límites ambientales y a partir de la justicia social, ¿no? De someter algunas cosas de justicia social. Entonces, por ahí va como el acercamiento, ¿no? En México, pues, medio complicado para el desarrollo de producto como el diseño industrial, como el diseño mobiliario particularmente. Hay leyes, hay mucha legislación, pero no hay mucha vigilancia. Entonces, pues se convierte en un caos por ahí complejo. No hay una forma de hacer per se, ¿no? Es complicadísimo eso, ¿no? No hay ese deber hacer para las empresas
o para las pequeñas empresas de diseño que producimos poco, que tenemos alcance realmente casi de nicho, ¿no? Entonces, lo que en Cuchara está presente siempre es los materiales que uso, y son los materiales que propongo en clase, y en clase ahora pues no hay un parámetro a partir de los... Les cuento rapidísimo, tenemos nuevos planes en la Ibero. Previo a estos planes que llevan 5 semestres, teníamos varias materias de ecodiseño y de acercamiento del diseño sostenible o sustentable. Y ahorita se quitaron esas materias porque la idea es que sea transversal el acercamiento a la sostenibilidad, y eso está bien interesante porque tiene que ir implícito en todas las partes, ¿no? Entonces, por ahí, lo que les decía ahorita, mi trabajo profesional se empieza a complementar con un discurso más amplio, ¿no? Entonces es esta cosa de Cuchara es absolutamente uso de materiales certificados, que son principalmente madera, ¿no? Madera certificada, que podamos tener una cadena de custodia, poder revisar desde la tala, desde el terreno, hasta la parte de la producción, ¿no? Los acabados también son base de linaza, no usamos nada, absolutamente nada de solventes, y es también algo que promuevo muchísimo en clase, que los mismos materiales sean capaces de expresar lo que necesitamos sin capas extras, ¿no? Bueno, de ahí, en lo que les decía de sostenibilidad fuera, o más bien no únicamente en cuestiones medioambientales, pues está la forma de trabajo del proyecto, que cada persona trabaja 36 horas máximo semanales. Hay seguridad social, y bueno, busco muchísimo que haya paz y serenidad, que es algo bien importante para el desarrollo de este tipo de proyectos, desde este particular punto de vista. Y bueno, y ahí también hay otra parte que me parece importante, que es un estudio, hay análisis de tendencias y reflexión para ver qué posibilidades podemos explorar para entrar a diseñar algunas otras cosas, ¿no? Y me refiero a... existen tendencias de usos de materiales, tendencias de formas, tendencias de consumo, y en Cuchara hay un acercamiento a observarlas para ver si es posible entrar sin suponer un riesgo en todos estos medios. Y, por ejemplo, en México estuvo muy de moda hace poco, y creo que sigue, el uso de maderas como parota, y maderas como parota no tienen forma de verificar su origen, entonces es muy probable que sean de tala clandestina, y entonces ahí se convierte en una contradicción ética, ¿no? En un problema ético que hay que estar como que siempre pendiente con eso, ¿no? Entonces, hace poco tuvimos un problema con el salam, que también hubo una especie de control de parte del gobierno para identificar los sembradíos de salam y ver que estuvieran controlados, y se paró la producción, y se paró la tala, y se paró mucho de acceso al producto, y entonces eso cambia todas las formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces había forma de conseguir salam si era tala clandestina, ¿no? Entonces ahí empieza a haber este problema ético, ¿no? Entonces, pues en eso es la parte de la propuesta de sostenibilidad, de acercamiento a estas ideas. Dentro de otras cosas también es que los productos desarrollados en Cuchara tengan una garantía cada vez mayor, ¿no? Llegar a la garantía de 1 año en un producto hecho en México, de repente de manera artesanal, de repente de carpintería tradicional, es muy complicado. Sin embargo, ahorita ya
la extensión de la garantía es a 5 años, lo cual está bien interesante. Ya sabemos que los productos y las maderas y todos los procesos, al tener tantas, en unos casos, certificaciones o revisiones, podemos asegurar esto, ¿no? Y también la reparación y el reuso, el reconsumo de la pieza, pues eso es lo importante, ¿no? Entonces, hay fallas dentro de todo este proceso, pues luego, y las hemos platicado con otros diseñadores, y por ejemplo los empaques, algunas cuestiones de acabados, para algunos usos como de hotelería y cosas así empiezan a ser sin posibilidades aún de sostenibilidad, pero estamos en eso y creo que todos estamos buscando eso, ¿no? Entonces, pues, listo. Gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Pues nos quedan unos breves minutitos, ¿no? De las preguntas que nos hicieron y bueno, yo creo que una que se repite mucho y que quisiera como abrir el micrófono para ver si nos puedan ayudar pues a contestar para que los alumnos que tienen esta inquietud sobre pues ya hay mucho construido en la ciudad, entonces estos edificios que ya se encuentran mencionan que pues hay mucho gris, ¿no? En Ciudad de México, ¿qué se tiene que hacer, no? Se tiene que para reestructurar, se tiene que renovar, se tiene que volver a construir, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esta arquitectura ya existente? Y bueno, pues si es necesario hacer como estos grandes cambios y de qué forma. Entonces, esto realmente le preguntan mucho en la ponencia del doctor Antonio y del doctor Juan Raimundo. Entonces, no sé si nos quisieran apoyar a contestar esta pregunta. Adelante a mi colega Sí. arquitecto. Ok, gracias. Sí, bueno, justamente yo creo que los arquitectos, al igual que otras profesiones, hablando en una analogía como los médicos, pues tenemos que hacer diagnósticos de la construcción ya hecha. Y efectivamente, ¿no? Actualmente, digo, estábamos trabajando en un método de diseño que sería para viviendas ya construidas y otro para viviendas nuevas. Las viviendas nuevas, pues es más fácil, se empieza de cero. Pero ¿qué pasa con todo lo que ya está construido? Entonces, sí es importante detectar las problemáticas, pues de, por ejemplo, iluminación natural, de contacto con el medio natural en las ciudades. Eso es algo que en muchas ocasiones ya se dejó de lado. O elementos de transición, ¿no? Que anteriormente existían, los balcones, por ejemplo, que te permitían conectarte con el exterior. Eh, el poder dar cabida a elementos de vegetación al interior de las mismas viviendas, aunque sean áreas muy pequeñas, y que pueden ser ornamentales o pueden ser también pequeños huertos. La cuestión de pues, revisar, no se puede cambiar la orientación de una edificación ya construida, pero sí se pueden establecer estrategias que permitan, por ejemplo, mejorar el confort térmico, el confort acústico, que en muchas viviendas pues es también una problemática, sobre todo en las viviendas de más escasos recursos económicos, ¿no? Porque ahí prácticamente no son viviendas muchas veces dignas, ¿no? Donde hay 40, 50 metros cuadrados, pretenden meter a una familia, además lejísimos de la ciudad. Entonces, yo creo que sí se puede hacer un diagnóstico y ver qué es lo que económicamente es posible ir abordando en cada etapa. ¿Sí? Claro, Gracias. poco a poco, ¿no? Anaí, ¿tú querías comentar algo al respecto? Sí, gracias. Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia laboral. Ya hay muchos esfuerzos en términos de rehabilitación de la edificación, ¿no? Y en México, principalmente la rehabilitación de la vivienda existente. Pues lo que generalmente se promueve es como ir disminuyendo o hacer como una rehabilitación paso a paso para que también sea visible y perceptible para las personas los beneficios asociados al ahorro energético. Entonces, pues sí, como bien dijo el doctor Juan Raimundo, ¿no? Lo primero pues es hacer como un balance energético, hay que como analizar el estado de las edificaciones y con base en eso, y como mencionaba anteriormente, pues con base en el clima, las necesidades, ¿no? Se tiene que hacer como una reducción del consumo de energía
bueno, a través de la eficiencia energética principalmente, ¿no? Como para poder hacer ya propuestas de mejora hasta alcanzar como modificaciones como net cero o incluso positivas, ¿no? Que para la vivienda existente o la edificación existente es poco probable, es inexistente, pero sí se puede como alcanzar un tope, ¿no? Y bueno, también ya hoy en día, pues con diversos materiales, ¿no? Pues como se puede como ayudar, además de reducir el consumo de energía, mejorar el confort, pues también la percepción, ¿no? Como elementos pasivos, como sombreamiento, ventanas, aislamiento térmico, pues esos como pueden como apoyar a mejorar mucho la rehabilitación y de hecho pues es como importante empezar a como valorar y calcular el reconstruir o el rehabilitar algo a tirarlo y hacerlo de nuevo, ¿no? Que no es solo esa huella, sino todos los recursos que se tendrían que utilizar, el manejo de los residuos de lo existente, los recursos nuevos para hacer una obra nueva, que a la larga pueden ser mucho menores que rehabilitar un proyecto o una edificación ya existente. ¿Mm? Muchas Gracias. gracias, Ana. Otra pregunta que sale de manera recurrente es, ¿qué materiales podemos usar para disminuir nuestra huella de carbono o para ser más sustentables? Yo creo que sería bueno tener estas dos perspectivas del lado de Emiliano, ¿no? Como el diseño industrial y a lo mejor el doctor Antonio con su experiencia al construir, pues ahora sí que este prototipo de vivienda sustentable. Ujú. Eh, Estoy conectado, sí. Bueno, justamente hay una variedad grande de materiales. Están los bioplásticos que están muy en desarrollo, pero hay mucho, ¿no? Hay mucha forma de los cerámicos, aceros duraderos con poco zinc, la menor posibilidad de óxido rápido. Y por supuesto, la madera, ¿no? La madera que platicábamos es, creo que el material más sustentable del planeta, porque podemos volver a plantar y cuidar el árbol para poder volver a utilizar madera, ¿no? Entonces, creo que es un ciclo que sí existe en, en un círculo que se cierra bien, ¿no? Es la madera. Entonces, por ahí, Andrew World, que es una marca bien importante en España y distribución mundial, tiene un concurso anual para estudiantes muy importante de sillas de madera, ¿no? Y la idea es justamente la reflexión de utilización de la madera como el material más sustentable del mundo, ¿no? Entonces, más bien por ahí yo me iría, ¿no? Como diseñador. En cuanto a arquitectura, pues son otros temas mucho más complejos. En la parte de Gracias. materiales, para mí fue muy versátil el bambú y la madera, como ahorita mencionaban. Y para complementar la pregunta, con una parte que al principio preguntaban que qué tan barato es construir sustentablemente, yo elegí la parte de contenedores marinos, sobre todo para el tema de los costos y los tiempos, porque te quitas todo el tema de cimientos, materiales pesados, cuadrillas de personal, etcétera. Prácticamente la estructura primaria estuvo montada en un día, son 8 horas de maniobra con grúas. Entonces el proceso, pues realmente en rentabilidad, pues es de un gran ahorro, ¿no? Y en la parte de iluminación y diseño, ya el complemento hacia la arquitectura, una vez terminada en la segunda etapa que tiene que ver con la adaptabilidad, pues ya hay muchísimos materiales, inclusive orgánicos, que también son una gran opción. Pero yo me iría por la madera y el bambú. Excelente. Pues hay preguntas más como en lo personal que yo creo que... sí, Anaí, adelante. Ujú. Perdón, nada más como complemento, yo me enfocaría mucho en la trazabilidad de los materiales, ¿sí? Si bien es cierto que hoy en día todavía no podemos como hacer uso solo de recursos renovables, ¿no? Para la construcción, que todavía dependemos de materiales tradicionales, pues lo importante es verificar la trazabilidad, ¿no? Para de esta manera como reducir la huella ecológica de las edificaciones. Sí, eso es clave y pues creo que hay que darle prioridad y también pues promover el uso de materiales locales que dentro de su proceso de producción también apoyen como a grupos vulnerables, a ciertas grupos que tienen como apoyo y protección al medio ambiente, cosas de ese tipo, ¿no? También yo lo enfocaría mucho, ¿no? Gracias.
No, gracias a ti, Anaí. Pues hay preguntas ya que se las hacen de manera ya más particular, ¿no? Piden la opinión de Anaí en un proyecto en específico. Emiliano también están preguntando sobre qué recomiendas para poder adquirir experiencia en este ámbito a recién egresados. Entonces yo más bien les invito a que busquen a nuestros ponentes, ¿no? Y ellos tienen redes sociales, igual esta plática la van a subir a YouTube, entonces queda pues habilitado para que tengan como esa información y ese contacto de ellos. Entonces quisiera pues agradecer a todos nuestros participantes que nos acompañaron en estas ponencias, obviamente también a nuestros ponentes. Fue muy interesante, tuvimos muchas perspectivas, ¿no? Diferentes ámbitos, puntos que convergen y esperamos que resulte provechoso para que los alumnos conozcan sobre los cambios en el sector de la arquitectura. En nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México, me gustaría expresar mi gratitud por su presencia en esta sesión. También extiendo mi agradecimiento a todas las marcas que forman parte de Encuentro Creativo, entre ellas Essilor Luxótica, Segna, Fénix, Aeroméxico, Max Mara, Cartel, United Colors of Benetton, entre otras. Quiero recordar a todos los estudiantes de las universidades asociadas al Encuentro Creativo que se ofrecen becas. Pueden encontrar los criterios de elegibilidad en la página web, en la sección becas. Es esencial asistir al menos al 50% de las sesiones de Encuentro Creativo, así que por favor asegúrense de marcar su asistencia durante las sesiones. Ustedes podrán ser los próximos en contarnos sus experiencias estudiando en Italia. Gracias por unirse a nosotros y no olvidemos que todos y muchas de estas sesiones tienen todavía unas más adelante. Encuentro Creativo no ha hecho más que empezar. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en la siguiente sesión de Encuentro Creativo. Muchas gracias.